¿Qué concluyen? Que a mayor área, mire, porque el 100 no cambia, el 100 es igual, no me interesa entonces. A mí lo que me interesa es ver a mayor área, porque el área está abajo, a mayor área, que era 2, 4, 10, a mayor área, menor resistencia, ¿no? Menor resistencia, porque miren, va disminuyendo. A mayor área, menor resistencia. Eso es lo que concluye acá. Oye, a menor qué, perdón, a mayor qué, a mayor área, a mayor área, entonces ¿qué? Menor resistencia, menor R. ¿Está bien? Listo. Me falta la tercera situación. Profesor, y si yo tengo el mismo tamaño y la misma longitud, bueno, si son los cables iguales no va a pasar nada, van a tener lo mismo, porque son dos cables del mismo tamaño con la misma anchura. En todo caso, yo te pediría que mejor pongas el mismo tamaño, el mismo grosor, pero diferentes materiales. Por ejemplo, cobre y aluminio. Entonces la pregunta es, ¿quién es más resistente? ¿Quién tiene mayor resistividad a la energía eléctrica? ¿Quién soporta mayor electricidad o flujo de electrones sobre sí mismo, sobre él, perdón, entre el cobre y el aluminio? ¿Quién soporta más? ¿Quién soporta más energía? Obviamente que es más calor también de paso, ¿no? ¿Quién resiste más? Le voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes están en su hogar, pueden apreciar que las ventanas son de aluminio, ¿verdad? El marco de las ventanas son de aluminio, inclusive hasta algunas puertas son de aluminio. En otros hogares también las puertas son de metal y los marcos de las ventanas también son de metal, de fierro por lo general. Cuando es de fierro y es verano, se calienta. Tú lo tocas y la puerta está caliente. Pero cuando es de aluminio, no se calienta tanto. El aluminio soporta mayor calor. Prueba de ello es que las naves espaciales en la NASA son hechas de aluminio. ¿Por qué? Porque el aluminio, cuando la nave entra a la atmósfera, la fricción del aire con ese cuerpo que entra con una velocidad terrible, y hay una fricción, lo pone al rojo vivo, como un bolio al rojo vivo. Se incendia inclusive, pero como es de aluminio, resiste, hasta que poco a poco se apaga y luego cae al mar, ¿no? O donde tenga que caer, o de repente el transbordador espacial termina de hacer su viaje hasta que baja y aminora su velocidad, da la vuelta a la Tierra y hasta que después llega a Cabo Cañaveral, ¿no? Al lugar donde le corresponde su aterrizaje. El aluminio tiene una capacidad de resistir altas temperaturas, por tanto también es capaz de resistir alto flujo de electrones, mejor dicho, electricidad. Pero acá viene lo malo. Puede resistir bastante circulación de energía eléctrica, pero no es bueno tenerlo en la casa. Porque imagínate que los cables sean de aluminio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que tú pases por él energía eléctrica. Va a pasar bastantísima y no se va a quemar. Y te puede dañar los artefactos, te puede incendiar la casa, etcétera, ¿no? Entonces, sus pros y sus contras, ¿no? El aluminio tiene mayor resistencia que el cobre. El cobre, ya ustedes saben, se funde, ¿verdad? Cuando hay cortocircuito, primero se funden los plomos, ¿no? Del termostato, ¿no? Hay un termostato ahí que antiguamente usaban los plomos, ¿no? Estaba el cobre y seguían las láminas de cobre, ¿no? Se ponían acá, ¿no?
dos láminas de cobre se ponían acá, perdón, acá está el cobre, pero estas láminas que estaban acá eran de plomo. El plomo tiene menor resistencia. Entonces, ¿qué pasaba cuando fluía y había un cortocircuito? Pasaba la corriente, pero comenzaba a pasar tanta energía por el cortocircuito y era tan inmediato que estos plomos se ponían incandescentes y se derretían porque el plomo se derrite. ¡Pram! Ya no circulaba más energía eléctrica, se iba la luz, ya no funcionaba nada. ¿Por qué? Porque nos estaba protegiendo, pues había demasiada salida de electricidad, te podía dañar todo, pero acá estaba el plomo. El plomo, al recalentarse, se derretía y ya no había flujo. Ahora, algo parecido sucede con los termostatos, ¿no? Más tecnología, mejor sofisticado, acá están los termostatos, ¿no? Cuando el termostato percibe que hay un aumento de temperatura, inmediatamente la palanquita ¡plá! Se levanta y ya no hay circuito. Entonces tú vas y arreglas el cortocircuito y luego lo pones y sigue funcionando la energía eléctrica. Entonces, todas estas cositas se han logrado hacer gracias al estudio de todas estas genialidades, estas mentes, ¿no? De estas personas, ¿no? Que terminaron por concluir con algunas leyes como son las leyes de Broglie. Ahora sí, nos vamos al desarrollo de la separata. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, abrimos pues el texto. Abrimos el texto. Abran el texto y me dicen cuál es la primera pregunta, porque ahí hay que poner verdadero o falso. ¿Comenzamos? Ustedes me indican. Voy a llamar a un alumno, acá voy a llamar a 5 alumnos, me van a decir, porque son separatas que están ahí en su libro. Lourdes Magallanes. A ver, Lourdes Magallanes, léeme la primera afirmación que dice el texto, porque dice pon verdadero o falso, ¿verdad? ¿Qué dice el texto para poner verdadero o falso? La corriente eléctrica es un conductor, un flujo. Perdón. En las cargas. Habla más fuerte, Lourdes. La página 127, ¿no, profesor? Ya. Efectivamente. La corriente eléctrica es un conductor, es el flujo ordenado de cargas a través de él. La corriente eléctrica sigue. Es un conductor, es el flujo ordenado de cargas a través de él. La corriente eléctrica no es un conductor. ¿Estás leyendo el cuadro que dice verdadero o falso? ¿O estás leyendo el cuadro para completar palabras? Profesor, yo estoy leyendo lo del verdadero y falso. A ver, voy a ver qué dice acá. La 124 comienza la clase.
La 127 dice que la corriente eléctrica en un conductor es el flujo de electrones. ¿Es correcto eso? ¿Verdadero o falso? Cuando tú agarras un cable y has prendido, lo has enchufado y te pasa corriente, la corriente es los electrones que están circulando por ahí. Entonces, eso es verdadero. ¿No? Están fluyendo cargas. Segunda observación, Belén Ceballos, me lee la segunda. La unidad de la intensidad de corriente eléctrica en el sistema en unidad de SI es el ampere. Ya, yo te pregunto, ¿es verdad eso? Sí, teacher. Sí, porque hemos puesto ahí en la pizarra, dice, la I es igual a amperios, ¿no? Es la unidad de amperio, perdón. Pero ¿qué cosa es la intensidad de corriente eléctrica? Se lee su unidad en amperios, verdadero. Tercero, Sebastián Alarcón. Sebastián Alarcón. Rapidito que nos vamos, Sebastián. ¿Está Sebastián? No hay problema. Te estoy poniendo tu nota por si acaso. Braulio Cuello. La tercera. ¿Estás presente? Sí, profesor. Ya, lee la tercera. ¿Qué, profesor? Lo estoy escuchando un poco entrecortado. Dice, la resistencia eléctrica es una oposición que ofrece el conductor. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, correcto, verdadero. Muy bien. Braulio, ¿está bien tu nota? Bueno, la corriente eléctrica ya lo dijimos desde el inicio, ¿no? Es el flujo de electrones, pero ¿se debe a qué? A una diferencia de potencial, ¿verdad? Ahí pongan ustedes verdadero, ¿ya? Verdadero. Hay flujo de un lado a otro lado, por ahí circula la corriente. Cuando ustedes agarran el cable, les va a pasar corriente, ¿no? Está pasando la corriente del lado positivo al lado negativo, ¿correcto? ¿Y cuál es la unidad de la corriente? Los voltios, están pasando 100 voltios, 20 voltios, 80 voltios. La pila, ¿cuántos voltios tiene? ¿Me entienden? Su batería de celular, ¿cuántos voltios tiene, por decirlo, ¿no? Entonces, pasamos a otra señorita. Brigila Torres, te escucho. La última, a ver. Brigila Torres, ¿estás? Profesor, el último, ¿no? Sí, el último. Según la ley de Ohm, la intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional a la resistencia eléctrica. La ley de Ohm, ¿verdad? La ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? La intensidad de corriente eléctrica. Ahí está en la pizarra. Dice, es directamente proporcional a la resistencia. Miren acá. La ley de Ohm, acá. ¿Es directamente proporcional a la resistencia? Falso, es inversamente No, proporcional. la resistencia no está metida ahí. No está metida ahí, ¿no? Muy bien. Ya. Una cosita que les quería decir. Siempre cuando usted le diga directamente proporcional, tiene que estar arriba en el numerador. Por ejemplo, la longitud
es directamente proporcional a la resistencia y el área es inversamente proporcional a la resistencia. O sea, lo que está arriba en el numerador es directamente proporcional y lo que está abajo es inversamente proporcional. Claro, siempre que acá hay una constante. En este caso, esta constante de resistividad, ¿no? La constancia de resistividad. Ahí está. A ver, ¿qué otra cosita más tenemos? Bueno, para completar, dice, la electrocinética que estudia. Es para completar, ¿verdad? Brigitte Torre me contestó, ¿verdad? Profesor, ¿yo puedo responder esa pregunta? ¿Quién me va a contestar la pregunta? Aure, teacher. Aure, dime. Estudia los fenómenos producidos por las cargas eléctricas. No, pero tú tienes ahí que completar la palabra. Ahí hay un espacio para completar. Dime qué vas a poner ahí. En movimiento, profesor. En movimiento, claro, porque es electrocinética. Cinética es movimiento. Muy bien. ¿Pasamos a otro? ¿El flujo ordenado de qué? ¿De qué? ¿El flujo ordenado de qué? Por acá está pasando un flujo ordenado de qué, ¿ah? Portadores, profesor. ¿De qué? Portadores No. de carga eléctrica. ¿Qué pasa de aquí por acá? ¿Qué pasa? Tú a ver si te pasa corriente. ¿Qué es lo que está pasando? Electricidad. Electrón. Electricidad. Claro, pero ¿la electricidad qué es? Electrón, energía. Energía. Electrones. La electricidad viene de electrones. Lo que está circulando por acá son electrones. Cuando tú tocas y te pasa corriente, son electrones. ¿Correcto? Ahora, en los líquidos, ¿quiénes son los portadores de la energía eléctrica? También los vimos, yo los aclaré. ¿Quiénes son? En este sólido son los electrones. Y en los líquidos, o en los gases, en los líquidos nada más, en los líquidos. Cuando ustedes hacen la electrólisis del agua, no siempre hablan de eso, la electrólisis, electricidad en el agua. Profesor. ¿Qué es lo que pasa? Iones, teacher. Ahí están los Iones. iones. Ahí están los iones. ¿Cuál es la unidad de resistencia eléctrica? Acá está la resistencia eléctrica. ¿Cuál es su unidad? ¿Cuál de estos tres es su unidad? R. R. Ohm. Los ohm, este es su símbolo, ohm. ¿Ya? 20 ohm, 40 ohm, 120 ohm, no sé. La resistencia se lee en ohm. ¿La corriente eléctrica de dónde va? ¿De mayor a menor o de menor a mayor? Y esa está regalada esa pregunta, ¿verdad? Va de la zona de mayor potencial eléctrico a la de menor potencial eléctrico, ¿no? Acá está, pues miren, lo pusimos del signo más al signo menos. Va de donde está el mayor potencial de energía eléctrica, ¿no? ¿Qué más? ¿Seguimos? ¿Según la ley de quién se dice ese concepto? ¿Según la ley de quién? La resistencia es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional al área. ¿Sí está escrito? Sí, entonces se trata de la ley de Polier. Póngale, ley de Polier.
Dice, relaciona correctamente las unidades. Ya ustedes ahí tienen unidades. Acá tienen unidades, acá también tienen unidades. Vean, ¿quién con quién? Y ahí este va con este va con este va con aquel, ¿no? La diferencia de potencial, ¿con quién va? Con lo. La diferencia de potencial, ¿con quién va? Con voltio, con voltio. Teacher, La resistencia eléctrica, Como con ohm. No. ¿Y el que queda? Ya ustedes saben. Bueno, Miss, creo que ya hemos terminado, ¿verdad? sí, teacher. Ya, muy bien. Entonces, chicos, hemos avanzado así. Miren, es pura teoría este tema. Ya para la próxima vamos a hacer esta formulita y la de allá. 3 datos reemplazas y hayan lo que te piden. 3 datos reemplazas y hayan lo que te piden. No hay nada del otro mundo. Entonces, esta semana es prácticamente regalada. Ese examen está regalado. ¿Ya? Esta parte teórica ya la hemos hecho. Presentan la tarea que sigue a continuación. Ya ustedes saben en qué página está. ¿Ya? Entonces los dejo. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, chicos. Cuídense. Hasta luego. Alumnos, recuerden realizar su práctica de biología. La tarea está en la página 129. Ahí está. Listo. Ya tenemos todo. Tienen una semana para presentarlo. El próximo martes lo estoy recibiendo. Lo estoy revisando, perdón. Tienen toda esta semana. Así que no se aturdan. Tranquilo nomás. Nos vemos, chicos. Cuídense. Con respecto al portafolio, ¿a qué se refieren los alumnos que me han hecho esa pregunta? Teacher, ¿el portafolio Sí. va a ser de lo que hacemos en clase en el libro solo del cuarto bimestre? Ah, correcto, ya. Bueno, para mí no debe ser un problema ni para ustedes, ¿ah? Porque yo siempre les paro haciendo la recomendación. Lo poco o lo mucho que yo pueda hacer en esta clase, ese es el portafolio de física. Y me imagino que en los demás cursos tendrán ustedes que tener su portafolio, ¿no? Entonces, cuando yo les diga la próxima semana, revisen la página tal, ahí está la fórmula. Y ustedes van a repasar de ahí. Y eso lo van a tener que presentar, me imagino. Ya nos darán las pautas de qué va a ser eso. Entonces, el portafolio es el cuaderno de clase, debidamente copiado. Todo lo que esté en la pizarra. No deben de atrasarse en nada. El alumno que no tiene su portafolio al día, ya no les puedo ayudar. Les estoy dejando tarea porque esas tareas son las que a mí me favorecen bastante. Cuando yo veo que el alumno me sale mal, pero tiene una tarea, pero tiene 2 tareas. Ese 0,5, ese 0,8, lo puedo levantar. Pero si ustedes no me ayudan de esa manera, ¿cómo los ayudo? Ahora se viene lo más bravo, el portafolio. Tiene que estar al día ese cuaderno. Yo de repente le pido a un alumno, Miss, tengo problemas con este alumno. Sí, profesor, ha faltado esto, ha faltado aquello. Pero dile que me presente su portafolio inmediatamente, pásamelo. Profesor, acá está. Te puedo salvar. Pero si no tienes nada, tenga mucho cuidado, ya no hay tiempo. Nos quedan pocas semanas. ¿Otra pregunta más? ¿Alguna otra pregunta?